BioShock es un juego increíble, porque es imposible creer que este juego tenga ya edad legal para conducir en Estados Unidos. Pero sobre todo es increíble porque es uno de esos videojuegos que se les tiene mucho respeto por la historia que nos cuenta. En efecto, una crítica político-filosófica a absolutamente todo. En BioShock tomas el control del protagonista, Jack, que no es ni más ni menos que una herramienta que el equipo de desarrollo usa para hacer avanzar la trama. Una muy espesa, llena de giros de guión, de personajes histriónicos y con una carga extremadamente revolucionaria. Pero, al contrario de lo que pueda parecer, la trama no nos cuenta prácticamente nada de Jack, porque hay un personaje sumamente más importante para la historia. Algo que todos los que hayáis jugado este juego estaréis conmigo es que, sobre todo, BioShock tiene mucha clase, le sobra calle. Y es de esos juegos donde todo está minuciosamente elaborado, para que todo tenga sentido no solo a nivel narrativo, sino también videojuegabilísticamente hablando. El creador de la ciudad donde se desarrolla BioShock es este elegante Chad, Andrew Ryan, un visionario y para nada filantrópico señor que rehusó a todo lo establecido para montárselo por su cuenta. Por lo que si este señor hubiera estado vivo hoy en día, no os quepa la menor duda que hubiera creado un blog de consejos de emprendimiento para fundar una startup y, no sé, hubiera estado a la cabeza de 26 estafas piramidales para aprender a invertir con criptomonedas. Pero hoy no hemos venido a hablar de cómo Tamayo habría destapado a Andrew Ryan, sino que incluso iremos más allá porque quiero hablar de un personaje aún mejor que el propio antagonista del juego. Hoy hemos venido a fliparnos mucho muy fuerte sobre cómo BioShock cuenta su historia, cómo los genios que crearon este juego fueron capaces de construir un personaje tan mastodóntico para los videojuegos como lo es la megaurbe subacuática que da pie a que la historia del juego tenga sentido. Hoy nos adentraremos, o mejor, nos sumergiremos en Rapture. Existen muchos lugares icónicos en los videojuegos: Silent Hill, Lordran, Pueblo Paleta, Shadow Moses, el Reino Champiñón, Hyrule, San Andreas, Pisos Picados, la Mansión Spencer, Merch Mansion. Si todas esas os suenan es porque son localizaciones que reciben un tratamiento especial más allá de ser un simple decorado de un videojuego. Algunas sirven para que el jugador pueda explorarlas a fondo y así incentivar su proceso de búsqueda y se maraville con sus secretos. Otras se utilizan más como un lugar donde narrativamente pueda tener sentido la historia que cuenta. O también puede ser que se utilicen como un espacio para que el jugador se pueda expresar gracias a las mecánicas que el juego ofrece, como si fuera un patio de un colegio. Tengo un vídeo entero que habla de eso. Sea cual sea su uso, sin duda los escenarios y los niveles de los videojuegos son capitales para que el mundo donde estamos sea creíble, divertido, atmosférico o que tenga coherencia con el gameplay. O como diría en el mejor idioma del mundo, el madrileño, los escenarios son mazo importantes. Tronco. Pero de todos ellos, el de BioShock siempre me ha fascinado. Pero, ¿por qué es tan importante Rapture? Bueno, primero y ante todo, es una puta ciudad sumergida en el océano, o sea, eso mola que flipas. Tronco. Pero sobre todo Rapture es importante porque todo lo que se cuenta a nivel narrativo y mecánico en BioShock tiene que ver con su ciudad, y por eso tenemos que hablar de la escena introductoria. El juego empieza muy por lo alto. Eres el único superviviente de un accidente de avión y ves una especie de faro en medio del mar, por lo que, bueno, es tierra, así que te adentras y se cierra la puerta. Hasta aquí han pasado, ¿qué? Apenas 40 segundos, un minuto desde que has iniciado el juego, y esta puerta cerrada para mí simboliza lo mismo que cuando ponen un ratón en un laberinto. Estás siendo monitorizado y se espera un resultado de ti. Y digo esto porque uno de los temas centrales del juego es la libertad. Y normalmente en los videojuegos nos ponemos en la piel de personajes relevantes y sí, hasta cierto punto puedes intervenir en el devenir de Rapture, pero como jugador, ¿de verdad crees que tienes el poder de cambiar algo, de influir en el mundo que te rodea? Pero la verdad es que desde este preciso instante estás siendo guiado por el juego en absolutamente todo momento. Tu libertad no es más que una ilusión porque Rapture es una máquina cuidadosamente preparada para que hagas lo que te pidan, no solo como Jack, sino como jugador. Y no nos dimos ni cuenta porque cuando jugamos a este juego todos éramos niño rata y lo único que veíamos en BioShock era ¡buah, loco! ¡Mira qué guapo está el juego este! ¡Y mira qué mal rollo da! Y lo mejor de todo es que...
De hecho, incluso antes de llegar a Rapture, el fuego del avión siniestrado marca un camino hasta el faro. Evidentemente, esto no es más que una paranoia mía, porque al fin y al cabo los videojuegos tienen sus límites, y puede que esté sobreanalizándolo todo, así que venga, vamos al grano. Te metes en un submarino, Andrew Ryan te da un mensaje propagandístico y una chapa del 1000, y justo cuando termina, baja el telón, sube la música y... Rapture. Una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor, donde el científico no estaba limitado por la nimia moral. Si esta no es la mejor introducción de la historia de los videojuegos, no sé cuál podría ser. Todo, absolutamente todo lo que ocurre aquí es mágico. El calamar que mueve sus tentáculos en el punto álgido del tema principal, la increíble coherencia que parece tener la ciudad a nivel arquitectónico, el trabajo de luces que remarcan puntos clave para que fijemos la mirada. Que Rapture sea una ciudad sumergida no es precisamente algo novedoso tampoco, pero este tipo de ambientes siempre habían tenido un estilo muy distinto, casi como marciano, o si no, era un rollo más ancestral. Pero la idea de que una ciudad pueda resistir debajo del agua siempre ha sido algo prácticamente imposible, pero muy atractivo. Por eso siempre se ha tirado de elementos muy fantasiosos, pero en BioShock tenemos Nueva York en todo su esplendor. Es un lugar que nos podemos creer porque Nueva York existe. En las películas, por lo menos. A mí personalmente el rollo me recuerda un poco a las pelis de Tim Burton de Batman, o incluso al estilo que se usó en la serie animada del mismo héroe. Y eso es muy bueno. Los edificios son gigantescos, se respira un cierto aire de opulencia y glamour, y sobre todo se despierta la curiosidad, como que hay un montón de secretos y recovecos ocultos. Y hay como una especie de mezcla de paz porque la fauna y la flora marina coexisten en cierta manera con estos edificios tan altos llenos de luces de neón y pasarelas transparentes. Parece como que has descubierto un secreto que nadie conoce. Incluso en una ciudad así, donde prácticamente no se espera que haya muchos visitantes, o si no, no se espera que la gente pueda deambular por los exteriores, por el tema del agua, ¿sabes? Hay un montón de letreros y esculturas que remarcan el estilo de vida de Rapture. No sé qué pensaría Ter, pero estas esculturas no tienen ningún sentido arquitectónicamente. Ponerlas no hará que un edificio sea más resistente, por lo que recargar tanto el exterior es tan solo un síntoma de que lo estético va más allá de lo funcional y tienen la misma importancia. Y sobre todo, es una señal de que si pueden hacer esto, es que aquí hay mucha pasta. Rapture está diseñado al más puro estilo Art Deco. Este estilo artístico es, en mi opinión, uno de los más bellos que ha parido nunca el ser humano. El Art Deco pegó muy fuerte entre los años 20 y 30 y se extendió a todas las disciplinas artísticas: pintura, moda, diseño de muebles y sobre todo arquitectura. Y así lo vemos en BioShock, pero antes de nada procedo a dar contexto para que no os la comáis sin pretexto. Rapture no es nada más y nada menos que una ciudad donde cada uno actúa según sus principios y su propia ley, y nadie puede interferir en la vida ni los negocios de otra persona. A priori parece una idea excelente, ¿no? La idea en la que gira su filosofía se sustenta en la libertad. Si consigues algo por tu cuenta, es tuyo y de nadie más. Y algo que me fascina es como, pese a que BioShock habla tanto de la libertad, el videojuego está meticulosamente orquestado para que sigas un camino prefijado muy concreto. BioShock no es un sandbox, sino que la historia del juego transcurre por capítulos, siendo cada uno de estos un nivel y cada uno de ellos responde a algo coherente dentro del mundo del juego. Sin ir más lejos, lo único que sabes de Rapture cuando llegas es que Andrew Ryan es alguien que existe y tiene una visión muy noble, pero cuando sales de la batisfera, lo primero que ves son carteles en contra de este señor y que la ciudad está perdida. Este lugar es muy importante porque es donde se da la bienvenida a los nuevos habitantes, pero está todo lleno de maletas y equipaje, por lo que esta zona principal donde seguramente antes recibían a los nuevos visitantes con alegría y jolgorio, ahora es el lugar donde la gente iba para huir de Rapture, y no pudieron escapar, si no se hubieran llevado su equipaje. Y esta manera que tiene el escenario de hablar directamente con el jugador ocurre todo el rato en el juego. Sin ir más lejos, cada nivel tiene un sentido. El pabellón médico es el hospital de la ciudad, Neptune's Bounty es la pesquería y el principal lugar por donde entra la comida, Hephaestus es el lugar de donde se saca la energía para que todo funcione, Fort Frolic es el barrio del arte y el ocio. Incluso tienen una zona entera llena de plantas y árboles que se encargan de suministrar oxígeno a todo Rapture.
todo está previsto. Y cada nivel nos introduce o a nuevas herramientas para salir al paso, o información y lore para que nos enteremos de qué está pasando. Y se incentiva a que el jugador explore a conciencia cada recoveco porque en BioShock libras una guerra de desgaste. Porque sí, esto es un shooter, que parece que nos habíamos olvidado. Los combates contra los Big Daddy son increíblemente agotadores porque estos enemigos tienen mucha resistencia y también hay varios puntos en los que te van a emboscar, así que necesitas estar preparado. Por lo que es vital que explores a conciencia cada zona del juego y la mayoría de los niveles son bastante laberínticos, así que te vas a estar un buen rato por aquí. Así que la ambientación y la narrativa ambiental tienen que incentivarte a conocer más y sobre todo tiene que contarte algo interesante. Y madre mía si lo hace. Esta zona me parece fascinante. Se te cuenta todo sin que te digan nada. Primero, Rapture se fue definitivamente a la mierda el día de fin de año del 59, más o menos. Todo estaba preparado, la fiesta, la música, el alcohol. Aquí tuvo que pasar algo tan bestia que no pudieron ni quitar los adornos de fin de año ni arreglar el estropicio que supongo causó que todo esto quedase inundado. Otro ejemplo, cuando llegas a Neptune's Bounty, que hace la función de puerto de entrada de mercancía y provisiones, encuentras a un hombre crucificado, literalmente. Una cosa es colgar a alguien, la otra es crucificarlo. La crucifixión la asociamos con Jesucristo y el cristianismo. Y técnicamente los que viven en la ciudad repudian cualquier religión. Aparte, hay un garabato justo encima que dictamina el cargo con el que se le acusa, contrabandista, y justo debajo, unas Biblias. Creo que se cuenta solo. Hay momentos así absolutamente todo el rato, esto es a lo que me refiero con narrativa ambiental. No hace falta que nos pongan audios de WhatsApp cada 2x3, porque sí, hay más de 120 diarios de audio y claro que aportan contexto, pero con tan solo el escenario, BioShock es tan poderoso a la hora de transmitir que incluso da miedo. Porque el terror es una parte fundamental de BioShock. Primero, los enemigos son literalmente yonkis, todos y cada uno de ellos, y tienen un diseño muy grotesco. Todos han consumido Adam, la sustancia que otorga poderes especiales. Y tú llevas a Adam encima, por lo que eres una presa muy jugosa. Los Big Daddy, ese gran enemigo tan icónico, son verdaderas moles y literalmente el suelo tiembla a su paso. Por lo que será mejor que tengas cuidado porque puede haber uno o dos en cualquier lugar. Aunque bueno, la mayoría solo te atacarán si atacas tú primero a sus niñitas, pero precisamente por eso, porque las Little Sisters son las que llevan las grandes reservas de Adam, son un objetivo aún más jugoso que tú. Y por último, y otra vez, el escenario. No hace falta ponerte en una morgue para dar mal rollo. Cualquier lugar, si se hace con intención y gracia, puede tener un aura terrorífica. Y muchas veces las luces y sombras juegan para ponerte en alerta, por lo que, de nuevo, Rapture te está hablando. Todo, las explosiones, los escombros, las grietas, los chorros de agua. Todo el escenario contribuye a que sientas una sensación de inseguridad constante porque todo se puede venir abajo en cualquier momento. Y hablando de venirse abajo, Rapture se cimenta en tres pilares fundamentales: la industria, el arte y la ciencia. Precisamente suelen ser los ámbitos más controlados por las instituciones. Los gobiernos tienen control total de la industria de sus países. Pueden crear leyes para incentivar a que las producciones sean más o menos provechosas para los empresarios y pueden llegar a nacionalizar empresas. El arte siempre ha estado estrechamente ligado con la religión y además tiene una importancia vital para que una sociedad pueda tener identidad propia. Y la ciencia es el motor que impulsa la prosperidad de un país en todos los aspectos, sobre todo a nivel económico, e incluso interfiere en el nivel de esperanza de vida si esta ciencia está relacionada con la sanidad, por ejemplo. Por lo tanto, dar libertad total en estos tres ámbitos sin tener que responder a preceptos morales y sobre todo sin que ningún régimen interfiera es la receta perfecta para que estos pilares sean indestructibles y sean cada vez más prósperos y potentes. Os estoy contando todo esto porque el ser humano es codicioso, y algo que tenemos todos en común es que cometemos errores, y el ego y la búsqueda del perfeccionamiento puede ser la semilla para que una buena idea se convierta en algo terrible. En BioShock estos pilares están representados incluso en el propio gameplay. La industria hace referencia a que todo está en venta, absolutamente todo, incluso en una ciudad sumergida en medio del Pacífico, con cristales que dan directamente al mar, existen máquinas que venden balas, lo cual es tan peligroso como instalar Fortnite en las computadoras de un cole.
sabes que saldrá mal. La ciencia responde a que aquí la salud y sobre todo los poderes que puedes usar no se regeneran automáticamente por arte de magia. Tienes que comprar botiquines y jeringuillas de Adam o buscar suministros por el escenario. Y estos elementos son posibles gracias a la ciencia. Y el arte, bueno, no sé, supongo que responde a la expresión artística que representa un headshot en toda la frente. Pero sobre todo en este juego te vas a topar con varios personajes importantes o vas a oír hablar de ellos. Y todos estos están estrechamente relacionados con cada uno de estos principios. No quiero daros la chapa con esto porque sería desviarnos muchísimo más, pero la mayoría de estos personajes principales tienen el mismo punto. En la superficie eran mentes brillantes que querían cambiar el mundo, y cuando llegaron a Rapture y tuvieron el poder de hacerlo, la ciudad los engulló y los transformó en monstruos cínicos, porque el poder corrompe a todo el mundo. Y es paradójico porque esa libertad que nunca encontraron al aire libre la descubrieron en las angostas paredes y recovecos de una ciudad sumergida en el océano que te engulle cada vez más y más, y al final termina ahogándote. Así que, ¿por qué no probamos lo contrario? Hallelujah. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Me da la sensación de que me dejo algunas cosas en el tintero y me hubiera gustado poner más ejemplos, pero creo que el punto de mi tesis se entiende perfectamente. Sobre todo, no he hablado de la historia del juego, ni de los dilemas morales que este propone, ni el famosísimo giro de guión, pero quería centrarme más en el diseño del ambiente y cómo Rapture es y siempre será uno de los lugares más icónicos de los videojuegos y cómo lo consiguió. ¿Recomiendo jugar BioShock en 2023? Sí, lo único que en cuanto al movimiento sobre todo lo vais a encontrar un poco tosco, pero es una obra maestra absoluto. Sin nada más que añadir, si os ha gustado, os recomiendo que le deis un like, que lo compartáis por favor si es posible, y ya de paso os suscribáis con ese botoncito tan bonito, ya sabéis cuál es. Y nada, muchas gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo y chao.